El día de hoy es un día muy interesante, digamos, porque de alguna manera los mexicanos habíamos dado seguimiento a esto que mismo presidente resume en lo que el migrante de San Quintín o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El jornalero de San Quintín le dijo, ¿no? Que es lo que usó la figura para dibujar que utilizó el presidente López Obrador durante todo el sexenio, que se encuentra este jornalero y que le dice, oiga, el presidente Juárez separó el poder eclesiástico del poder político, ahora a usted le toca separar el poder económico del poder. Bueno, esa figura que él ha utilizado para ejemplificar esto, lo habíamos ubicado muy claramente en los favores que el poder ejecutivo le hacía a los núcleos empresariales y que le hizo históricamente, que le costaba a la hacienda pública nada menos que 500, le ha costado imagínense ustedes que apenas en 18 años 400 mil millones de pesos. 400 mil millones de pesos. Pero la parte que no habíamos visualizado, Álvaro, y usted que nos escucha y que nos ve, la parte en que no habíamos medido, porque el presidente mismo no lo había hecho, es lo que le cuesta al erario público la confabulación entre el poder ejecutivo, entre el poder judicial, los juzgadores en particular, los jueces en particular, y los empresarios. Y hoy por primera vez, es la primera vez que el presidente López Obrador revela esta lista de los beneficiados por el Poder Judicial de la Federación con argucias para evitar el pago de impuestos. Y hoy que presenta esta primera lista, habla de un total de 130 mil millones de pesos que no han llegado al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, por esta complicidad. Hay que considerar lo siguiente, Alejandro. En esta lista que hoy presentó el presidente López Obrador y que, como bien dices, es la primera vez en la que, digamos, expresamente identifica a evasores de impuestos con la protección del Poder Judicial de la Federación, no incluye a la deuda de 63 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego. Esto es muy importante aclararlo. Estos más de 135 mil millones de pesos de varias empresas, de despachos de contables y legales, son, insisto, adicionales al adeudo gigantesco que tiene el propietario del grupo Salinas, el propietario de los canales de televisión Azteca, que ya les cambian el nombre, es Azteca 1, Azteca 7 y Azteca 40. Son distintos. El caso de Salinas Pliego ha sido expuesto en buena medida también porque aquí hemos investigado para que se exponga y derivó esa investigación en que el presidente, junto con los funcionarios de su gobierno, identificó en 63 mil millones de pesos la deuda de Salinas Pliego. Pero insisto, esta otra es adicional y efectivamente es la primera vez que el presidente lo expone de esa manera. Así es. También, Álvaro, hay que considerar que el presidente no habla de empresas en particular, o sea, no expone empresas en lo concreto específicamente, sino que simplemente habla de empresas de ciertos grupos. O sea, por ejemplo, habla de una refresquera, habla también de una cementera, por ejemplo, de una petrolera, de una empresa alimenticia, de una chatarrera, etcétera, y no identifica. Pero en efecto, en estos grupos, no sé si estén, Álvaro,
porque no sé si maneja él el monto total de los, dice él textualmente, en total casi 130,000 millones de pesos que no han salido de ahí del poder, pero en el desglose no se ve que lo complemente, o sea, no se ve que complemente. Yo no sé si ahí estén pues los 67,000 millones que debe Ricardo Salinas Pliego al fisco. Pero si no están, Álvaro, y si corresponden a la siguiente lista que va a presentar el presidente, estamos hablando de montos tremendos, Sí. tremendos. Ya en sí mismos, el monto de 130,000 millones de pesos es una cantidad inmensa, porque se trata de empresas, de despachos a los que ha beneficiado el Poder Judicial de la Federación, aplazando y aplazando y aplazando las audiencias para que se resuelvan los casos, tanto los jueces como tribunales colegiados. Y eso, pues finalmente es dejar de pagar impuestos. 130,000 millones de pesos que adeudan al fisco, al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y el presidente dijo hoy, fíjense, ayer me informaron, fíjate, ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no les dan fecha de audiencia. Es decir, patean el bote para que no paguen. También el presidente denunció que los casos están congelados porque los juzgadores retrasan la entrega de las fechas de audiencia o porque ni siquiera definen el día del arranque de los juicios por defraudación fiscal. Y también el dato es muy importante, Alejandro, que es información de denuncias que están en la Fiscalía General de la República, porque ha denunciado, porque está en litigio. Y entonces los jueces sencillamente no ponen fecha y el asunto se aplazan. Puede ser el caso, Alejandro, de que el presidente ayer fue enterado a partir de denuncias que también formulan, y eso habría que preguntarle si se trata de estos casos, denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, o son denuncias por otros delitos que se han presentado ante la Fiscalía General de la República. Cualquiera que sea la razón, son datos muy relevantes de delincuentes de cuello blanco, o vamos a decirlo de esta manera, presuntos delincuentes de cuello blanco que deben en su conjunto 130,000 millones de pesos. Bueno, no lo aclara necesariamente, pero lo que sí es clarísimo, Álvaro, es que estos casos transitaron al Poder Judicial. O sea, están en manos del Poder Judicial. No tiene que ser necesariamente porque, o sea, simplemente se puede tratar de un litigio ante la autoridad, ante un juez, porque no acepta la empresa lo que le está cobrando el SAT, claro, que es en la medida, que no tiene que ser, digamos, al revés. O sea, que correcto, yo detecté que me estás desviando, tú me estás desviando el dinero, no me estás pagando, presento una denuncia ante la fiscalía, y entonces por eso es que estamos en este litigio. No, puede ser perfectamente que la empresa porque así lo hace Salinas Pliego. O sea, Salinas Pliego por ejemplo. Es correcto. O sea, ya tiene que pagar impuestos, hoy es martes, mañana lunes, el martes voy a tener que pagar impuestos, el lunes presento un amparo. O sea, que él es el que entra, digamos, al Poder Judicial para buscar la protección desde ahí. Ahora, vale mucho la pena ver la explicación como lo hace el presidente López Obrador, porque ahí hay respuestas. Si te parece, vamos a escucharlo. Volvemos. Ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes
o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia. O sea, para que ponla. Aquí todo viene de repente, ¿no? Pero si no estamos hablando sin elementos. Miren, estos que son 13, ayer me estaban nada más que le quitamos el nombre. Transportación Aérea, es una empresa aérea, debe 33.495 millones, según el SAT. Este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe esa empresa. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de ¿qué? Octubre, ¿no? Del 22. Dieron la audiencia el 16 de abril del 23. Se llevaron 195 días para la audiencia, o sea, para el inicio. Luego hay una refresquera. Deben, según el SAT, 22.701 millones de pesos de impuestos. Igual, 210 días tardaron en el Poder Judicial para darle una fecha de audiencia. Este otro es una chatarrera, debe 19.860 millones de pesos. Este fue del 9, ¿qué será? ¿El mes? Agosto. Digo, el 9 de agosto, ¿no? Del 22. Llevan pues 2 años, casi. No han otorgado fecha de audiencia. ¿Ustedes creen que es así por casualidad? Ya no sigo, pero una cementera, 15.408 millones. Una minera, 11.000. Un despacho contable legal y de manejo de nóminas, 7.645 millones. Una acedera, 5.693. Una petrolera, una empresa petrolera particular, 5.460. Y así, en total, casi 130.000 millones de pesos. Y no hay trámite. En promedio, 159 días. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan? Es como el ministro que vimos, que de repente llega un expediente, ¿no? Y lo pide y lo guarda
es lo mismo. ¿Y dónde está la justicia rápida y expedita? Y esto tiene que ver con la hacienda pública, ¿no? Esto es dinero del pueblo de México. Entonces, vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto, porque también se habla de la delincuencia organizada, pero ¿y esta otra? La de cuello blanco. Entonces, si el jefe de gobierno está proponiendo que no haya pretextos, ¿no?, excusas, y que la justicia sea rápida, que haya justicia, pues estoy de acuerdo, porque esto es lo que pasa. Pero vamos a dar el martes a conocer los otros casos. Las empresas que deben no se vayan a conocer. Ahí están las empresas. Lo que pasa que ellos saben, ellos saben. Sí. Y también ayúdenos ustedes, ustedes que son mirones profesionales, o sea, porque si no nos van a acusar nosotros de que estamos dando información reservada. ¿Cómo se llama? Estamos violando, no, el debido pretexto. El debido proceso. Entonces así, pues ellos saben, nada más que no estén pensando, porque es que antes el Poder Judicial actuaba en el anonimato, era un poder clandestino. Bueno, eso es lo que plantea el presidente López Obrador el día de hoy. Viene una siguiente lista, Álvaro, pero analizando la lista que estaba ahí, en efecto, no ubico a Ricardo Salinas Pliego en ninguno de las empresas que ahí identifica. Alguno podría ser la que debe 1,000 millones, que es la barrotera o como la tienda departamental, pero no veo que sea, no ubico pues una deuda de 1,000 millones de una tienda departamental relacionada con Ricardo Salinas Pliego. Digo, hay algunas que son clarísimas, ¿no? La chatarrera, esa puede ser Bimbo perfectamente, ¿no? Una de esas. No, pero no es chatarrera Bimbo. Claro, pues de chatarra, de comida chatarra, ¿o a qué le llama chatarrera? No, o sea, los fierros viejos. Chatarra. Ah, no, a ver, explícame porque no sé bien. ¿Qué rubro es ese de chatarrera? Que hacen acopio de desperdicios industriales para transformarlos en acero. Ah, cabrón, ¿sí? Sí, son chatarreras. Desmantelan, por ejemplo, los vehículos ya inservibles, los compactan eso son las chatarreras, sí. No son los fabricantes de alimentos chatarra. Ah, pues yo lo tenía perfectamente como a fabricantes de alimentos chatarra. No. Sí, grúas chatarreras, estoy aquí viendo, ¿Sí? pero
qué raro, chatarrera, no habría identificado yo ese sector. No, pero hay empresas dedicadas precisamente a hacer acopio de los, digamos, desperdicios industriales, vehiculares, para fundir todo lo que se acopia y a eso le llaman chatarrera. Sí, son chatarras, sí. Pues es una recicladora de aceros, ¿no? De algo así. Sí, pero también metales. También, exactamente, pero se conoce como chatarrera. No identifico que deba más de 19,000 millones de pesos. ¡Ay, hijo de la canción! Uno lo entiende, por ejemplo, si nos vuelves a poner, Luis, la lista, hay, por ejemplo, en el caso de la transportación aérea, es público, no identifica precisamente la empresa, pero es la empresa por la que está prófugo, o por lo menos extraído de la justicia alemán, Magnani. Digamos, aquí podríamos ponernos a especular, pero no es el caso. No le ponen los nombres. La tercera, Álvaro, es la chatarrera esa mentada. Sí, o sea, es un negocio, yo ni como sector económico lo tengo ubicado, las demás sí, porque acerera, por ejemplo, hay una acerera ahí. Claro, hay una alimenticia. Hay una alimenticia y petrolera, hay un despacho, gasolinera, equipo de fútbol, tienda departamental, cementera, chatarrera. Sigo pensando que puede ser cualquier cosa menos ese chatarra. Yo tengo a un lado de la casa de todos ustedes, de mi departamento, hay un lugar que recicla. O sea, pero son locales muy pequeños. No se llama chatarrera, se llama un centro de reciclado. Y es como un sector, entiendo, por lo que me explicas, un sector muy amplio que yo no tenía ubicado. Sí. Ahora, ojalá que sea más específico. Yo entiendo que el presidente no quiere arriesgarse a que efectivamente, al hacer públicos los nombres, la razón social de estas empresas, pueda beneficiarlos, porque podrían el Poder Judicial decir, se violó el principio del debido proceso. Pero chatarreras, yo no creo que los asocie a la 20,000 millones a la producción de alimentos. Pues sí. 20,000 millones, o sea, 20,000 millones de pesos. Estamos hablando de un negocio de, al menos, pongámosle tú que deba el 10% de su operación, estamos hablando de un negocio de 200,000 millones de pesos. Tremendo. Ya lo encontré y efectivamente la RAE dice, define a las chatarreras como justo una empresa relacionada con la chatarra. Que son ustedes están muy españolados, señor Delgado, ustedes. Personas que se dedican a recoger la chatarra. Sí, nunca lo había oído, fíjese usted. ¿En serio? ¿Tú eres fronterizo? No, porque allá tienen otros nombres. A lo que tú te refieres se llaman yonques. Yonques. Que son los que reúnen la chatarra de autos, específicamente. Exactamente. Y luego los que se dedican específicamente a los desperdicios de la industria maquiladora. En todo México se le llama scrappers, de scrap, de basura, que recogen. En la industria maquiladora es pues como un argot, ¿no? El scrap. Sí. Pero me gusta más chatarra como de Bimbo, ¿no? O como los Oxxo, ¿no? Que pues sí, son expendios para la gordura. En fin. Es bueno el reportaje que publica Montserrat Antúnez sobre los Oxxo, cómo proliferan como hongos. Sí, que no está... No creo que se refiera a esos el presidente López Obrador. Ojalá. Como chatarrera. Sí, ojalá. Oye, pues mira, pueden ser FEMSA, puede ser Walmart, nada más que esas caen en otro estatus, Álvaro. Y justamente
publica nuestro compañero Bet Rosas un trabajo que habla sobre ese otro rubro. O sea, los que han pagado desde Raquel Buenrostro hasta la actualidad, que han estado pagando, que se han estado actualizando ante el Servicio de Administración Tributaria. Ve este dato que de verdad se viene uno para atrás. En 5 años, el presidente López Obrador recaudó extras 500,000 millones de pesos solamente de de las grandes empresas que estaban acostumbradas a no pagar impuestos. Sí. Es un montón, Álvaro. Es un dineral. Cuando Raquel Buenrostro estuvo al frente del SAT, como se abrevia el Servicio de Administración Tributaria, logró que grandes empresas, grandes contribuyentes como se les llaman, como América Móvil, FEMSA y Walmart, pues pagaran los impuestos en tiempo récord. Y en el caso de esta última, de Walmart, por ejemplo, en 2020 pagó 8,079 millones de pesos al SAT, por lo que ganó tras vender la cadena de restaurantes Vips en 2013. Y ese mismo año, estamos hablando del 2020, cuando estaba en curso la pandemia de la COVID, FEMSA, en la que es propietaria de las tiendas Oxxo y embotelladora de Coca-Cola, entre muchos negocios más de gasolinerías, de farmacias. Bueno, FEMSA también pagó en 2020 8,790 millones de pesos en impuestos para finalizar diferencias de interpretación de criterios sobre impuestos pagados en el extranjero y bueno, así evitar ir a los tribunales. Bueno, pues ese dato, en 5 años, fíjate nada más, el actual gobierno recaudó solo de grandes contribuyentes esos 500,000 millones, que es pues todo lo que no se recaudó en sexenios anteriores, que se les perdonaba a estas empresas, lo que dio un crecimiento en términos reales de 57% en la recaudación. ¿Qué significa? Imagínate tú, Álvaro, que en medio de la peor crisis económica en 100 años, cuando se cayó la actividad económica, se logró un aumento en la recaudación de 57%. Es un montón, porque en condiciones normales significaría que la economía habría generado muchísimo más de esos mismos contribuyentes que siempre se les condonaba. O sea, la cifra, estos 500,000, es similar a lo que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron a grandes empresas, de acuerdo con lo que informó el mismo SAT apenas el 14 de febrero del 2021, en medio de la crisis. En ese entonces, se informó que entre 2007 y 2018 las arcas públicas dejaron de percibir 413,258 millones de pesos. Sí, un montón. Sí, y en septiembre del 2021, cuando el presidente López Obrador publicó su libro A Mitad del Camino, dio algunos de los nombres de quienes se beneficiaron con esta política de condonación. Bueno, 1, Carlos Slim, el hombre más rico de México. 2, Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México. 3, Emilio Azcárraga Gallán, el dueño de Televisa. 4, Alberto Valleres González, que es el dueño del Palacio de Hierro, del ITAM y de minera, de empresas mineras y de petroleras, entre otros. Y en ese libro, López Obrador expuso cómo en los 2 últimos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366,174 millones de pesos y solo 58 de ellos, de 1,000 millones a más,
dejaron de pagar 189,000 millones de pesos. Alejandro, si te parece, veamos un trabajo de nuestro compañero Obed Rosas justamente sobre estos grandes contribuyentes que, pues claro, vivían en el paraíso antes del 2018. Andrés Manuel López Obrador se ha confrontado con el poder económico a partir de su política de no condonar impuestos que ha llevado a los grandes capitales a cubrir sus adeudos con Hacienda. Una disputa en la que este grupo ha encontrado un aliado en el Poder Judicial, como ha denunciado el presidente. En 5 años, el gobierno de López Obrador ha recaudado por auditorías a grandes contribuyentes más de 500,000 millones de pesos de lo que se obtuvo en todo el sexenio anterior. Un crecimiento real de 57%, revelan datos del Servicio de Administración Tributaria. Esta cifra es similar a lo que los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto condonaron a grandes empresas, según informó en febrero de 2021 el SAT. En ese entonces se informó que entre 2007 y 2018 las arcas públicas dejaron de recibir 413,258 millones de pesos. La mayor condonación de impuestos de ese periodo, según las mismas cifras, ocurrió en 2013, en la administración de Peña Nieto, cuando se perdonaron 226,381 millones de pesos. Las otras 2 mayores condonaciones, indicó el SAT en un comunicado, se dieron en 2008 y 2007 con Felipe Calderón, cuando se dejaron de cobrar 87,745 y 56,859 millones de pesos. Este monto es casi 4 veces el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ascendió a 115,000 millones de pesos, y similar al de la construcción del Tren Maya, cuyo costo, según reportó la Secretaría de Hacienda, fue de 472,000 millones de pesos. Con López Obrador, pero particularmente cuando Raquel Buenrostro estuvo al frente del SAT, el Servicio de Administración Tributaria logró que grandes empresas como América Móvil, FEMSA y Walmart paguen impuestos en un tiempo récord. En el caso de esta última, por ejemplo, en 2020 pagó 8,079 millones de pesos al SAT, por lo que ganó tras vender la cadena de restaurantes Vips en el 2013. Ese mismo año, FEMSA, dueña de las tiendas Oxxo y embotelladora de Coca-Cola, que también en el 2020 pagó 8,790 millones de pesos en impuestos para finalizar diferencias de interpretación de criterios sobre impuestos pagados en el extranjero y así evitar ir a tribunales. Aunque no todos los deudores han ganado, sino que han recurrido a los tribunales para no saldar sus adeudos, como ocurre con Ricardo Salinas Pliego, el dueño de las tiendas Electra, quien en marzo pasado celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya amparado a su empresa Total Play para no pagar 645 millones de pesos de impuestos que debía desde el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, eso es lo que la realidad, o sea, es un país donde a los grandes empresarios se les ha tratado aquí, se les ha tenido aquí, no pagan impuestos a pesar de que deberían ser los que contribuyeran más a pues de eso se trata, esos son los impuestos. Los impuestos están generados para redistribuir el ingreso. Entonces, si no pagan los que tienen más, y los que en realidad mantienen la base tributaria son la clase media y las clases bajas, pues híjole, o sea, entonces pues ahora se entiende por qué el país de desigualdad que vivimos, ¿no? Es que ese es un tema, qué barbaridad.